Mis hermanos, muy buenas noches. Vamos a abrir el libro de Génesis, como decía Santiago recién, en el capítulo 37. Lo vamos a considerar el capítulo 36 porque es una genealogía. ¿Qué significa una genealogía? Una lista de nombres interminables que no son ni Raúl ni Roberto, son difíciles de pronunciar también. Y uno dice, entonces, ¿para qué están en la Biblia? Son toda una genealogía que tiene que ver con el mundo árabe. Entonces tal vez a nosotros no nos suena familiar, pero ellos encuentran en esa genealogía su parentesco con Abraham. Abraham, arrancamos allá el capítulo 12, no sé si se acuerdan, con dos hijos. Primero Ismael, el padre de los árabes. La historia derivó por Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. A la vez la historia sigue por Jacob, que tuvo 13 hijos. ¿Se acuerdan que nos dijo Guillermo el jueves pasado, no? Porque mencionó el capítulo anterior, el 34, que habla de Dina. Tuvo 12 varones y una mujer, era hija de Lea. Así que bueno, esta es la familia de Jacob. La historia viene así, desde Abraham pasa por Isaac pasa a Jacob, y por Jacob vamos a llegar hoy a uno de los hijos, especialmente la historia va por él, que es José. 12 hijos con mujeres distintas, 4, en realidad 13, porque tuvo una hija mujer, se llamaba Dina. Alguno estará pensando, no es tan importante el tema, ¿no? Y hermano, toda la palabra es inspirada por Dios, dice el texto, y es el único conocimiento que puede hacer algo en nuestra vida, transformar nuestra vida. Por eso es importante conocer toda la Biblia. Hay mucho conocimiento que está por pasar. Ahora viene fin de año, yo tengo la costumbre de tirar a fin de año. ¿Qué tiro? Tiro un montón de cosas que ya no se usan. Tengo que tirar cosas de mi trabajo. Cientos y cientos de carpetas, cuadernos, de aquellos televisores que se usaban antes, que tenían el tubo de vidrio. No sirve más para nada, es un conocimiento totalmente inútil. Hoy estamos trabajando otras tecnologías, son pantallas finitas. Sin embargo, yo a eso le dediqué cerca de 30 años, de actualizar, de trabajar con eso. Con ese conocimiento y la gracia de Dios alimenté a mi familia porque trabajaba de eso. Bueno, es un conocimiento obsoleto. Como ese hay un montón de conocimientos más que son obsoletos. Y el Señor dijo que el cielo y la tierra posiblemente pasen también, pero su palabra no. Así que con todo amor vamos a la Biblia, cada detalle, cada cosa, no hay algo mejor. Es nuestro tesoro, aun cuando nos pudieran sacar todo y nos quedásemos con lo mínimo necesario, el tesoro lo tendríamos adentro. Por la gracia de Dios, muchos años de ir armando el depósito. Por eso que siempre repito y animo a los jóvenes que hagan lo mismo, porque es el mejor momento para aprender. Génesis 37 nos cuenta la historia entonces de este hijo. Repetimos, también se va a hablar de los hermanos. Este hijo de Jacob, que era hijo a su vez de Raquel, aquella mujer por la que él trabajó tanto, ¿no? Se nos contó la historia, él fue por Raquel, bueno, le dieron a Lea, la hermana mayor, para la costumbre del lugar. En síntesis, trabajó 7 años por Raquel, 7 por Lea, 6 por las ovejas, 20 años. Y como se nos recordó, les parecieron como pocos porque él amaba a Raquel. Para José, Raquel era la mujer preferida. Y la historia se va por el lado de José. Y posiblemente algunas de las cosas que vamos a ver acá, que pasaron con José, pasaron precisamente porque José era el primogénito de su mujer preferida. José fue el primogénito. Después nació Benjamín, de Raquel, 2 hijos solos tuvo. Pero para él José era algo especial, lo dice el texto bíblico. Vamos a leer juntos los primeros versículos. Entonces nos cuenta ahora la historia de Jacob, sigue por allí. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, Isaac, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas, una tarea que se daba a los más jóvenes de la familia. Con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, una de las concubinas, con los hijos de Silpa, otra más, mujeres de su padre, informaba José a su padre de la mala fama de ellos, de los hermanos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez,
y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, esto tiene algunas cosas. A los que somos padres, a los que están empezando el trabajo, no hay una escuela de padres. Hay algunos libros, dan algunas ideas. Se aprende a ser padre siendo padre, no hay otra manera. Jacob cometió sus errores en la crianza de sus hijos. Un error que él lo había vivido en su casa, porque en su casa la madre lo prefería a él y el padre prefería a su hermano Esaú. Habiendo vivido esa situación, todo el problema que eso trajo, hoy está repitiendo lo mismo en la vida de sus hijos. Lo prefiere a José, lo ama más que a todos los hijos que tiene y le hizo una túnica de colores, lo cual lo distinguía entre todos los demás. Era como alguien especial. ¿Y qué fue lo que trajo esto? Esto trajo que los hermanos lo aborrezcan, le tuviesen envidia. Vamos a ver que la historia después se va complicando cada vez más. Entre las cosas que hacía, dice que le informaba a José, a su padre, la mala conducta de ellos. Hoy lo volví a leer una y otra vez, ¿no? Y me acordé de Jorge Copazo. A lo mejor Jorge lo dijo alguna vez acá, este pasaje. Él siempre decía lo mismo, que era buchón José. Dice que le contaba al padre las cosas que hacían los hermanos. Che, no hay que ser buchón. Bueno, en realidad él decía, es verdad, es un código carcelario. No hay que ser buchón. En la cárcel los buchones tienen poca vida, ¿no? Te callás la boca, te la aguantás, cuando salís tendrás tu recompensa, adentro no se habla. No hay que ser buchón. En la casa de Dios, la amistad no incluye complicidad. En la casa de Dios somos amigos si hacemos lo que Él dice. Parafraseando un poco las palabras del Señor. Cuando alguno de nosotros deja de hacer lo que Él dice, lo primero que tenemos que hacer es decírselo al Señor. Después se lo tenemos que decir al hermano, si lo queremos bien, por más amigo que sea. Mira, lo que estás haciendo está mal. Si lo recapacita, se terminó ahí. Pero si no lo recapacita, hay que ir a hablar con quienes pueden ayudar, que son los pastores de la iglesia. Yo esto de no ser buchón, lo recuerdo con cierta alegría, porque me hace acordar a Jorge. Lo escuché personalmente, me lo ha dicho algún joven alguna vez. ¿Vos sabías de esta situación de tal hermano, tal hermana? Sí, pero yo no soy buchón. No. En la iglesia, no, eso es en la cárcel. Acá no. Primero lo decimos al Señor, se lo decimos después al hermano en cuestión o a la hermana y después vamos a decir a los pastores. Pero nosotros somos amigos. Nuestra amistad tiene límite en la iglesia. No puede ser más amigo mío que de Cristo. Así que si yo alguna vez me ves hacer algo que está mal, decímelo. Espero tener la amplitud de recibirlo, porque encima a veces la gente se enoja cuando le dicen algo que no quiere escuchar, ¿no? Tener la amplitud de recibirlo. Y si esto persiste en el tiempo, ya no seas mi amigo. Es preferible que seas amigo de Cristo y no amigo mío. Así que dicho esto de paso, lo de buchón para la cárcel. En la iglesia el mecanismo es este, ¿no? Bueno, Dios quiera nos acordemos. ¿Qué trajo esto? Favoritismo, trajo el enojo de sus hermanos, la envidia de los hermanos. Vuelvo a decir algo que él lo había vivido en su casa misma. Sin embargo, repite el error. Sigue el relato y en el capítulo 37, pero el verso 5 hasta el 11, se va a relatar que él tuvo 2 sueños. Dice así: soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron los hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia
Mas su padre meditaba en esto. 2 sueños. Fue honesto el muchacho, dijo lo que soñó, la experiencia que él había tenido. Sobre el final de la historia de José vamos a ver que esto se cumple. Tanto los hermanos de José tienen que venir a pedirle por favor comida porque había un hambre terrible en la tierra donde estaban, y también lo traen al padre, a Jacob. O sea que estos sueños eran sueños de Dios. Esto se iba a cumplir en la vida de José. Pero hermano, la reflexión es que no todas las cosas que a veces queremos compartir con un buen deseo son para compartir. Hay cosas que yo lo enfatizo más de una vez, Dios nos ha dicho a cada uno en particular. A uno una cosa, a otro otra cosa, porque se puede malinterpretar. Pues si dice 15 piensa que es. No todo el mundo se goza con la alegría de los demás. A lo mejor Dios puso en tu corazón cosas que van a pasar en tu vida, tienen que ver con tu vida, pero tened cuidado donde lo decís, porque no siempre se puede interpretar correctamente. Es más difícil alegrarse con los que se alegran que llorar con los que lloran. Cuando uno ve a uno que llora, por más duro que sea, alguna lágrima se le cae porque le da pena. Pero cuando vemos a alguien que realmente le va bien y prospera en las cosas y todo, se despierta un sentimiento horrible en el hombre que es la envidia. Así que no todas aquellas cosas son para decirlas. María guardaba en su corazón cosas que Dios le había dicho respecto a su vida, respecto a la vida de su hijo, y ella las guardaba en su corazón. Así que esto, hermano, es lindo a veces compartimos experiencias. Algunas se pueden compartir y otras las reservaremos en el fondo de nuestro corazón, esperaremos en Dios, posiblemente se cumplan, pero tengamos cuidado. Acá lo único que hizo esto es levantar la temperatura del horno de los hermanos para con José. Bueno, dice el verso 12, leemos. Después de estos sueños y la reprensión del padre, se ve la honestidad que tenía, él dijo lo que pensaba. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Después de todo este malestar que ya se genera por la túnica de colores, el favoritismo por el hijo, posiblemente no, ciertamente recibió la primogenitura de Rubén, porque Rubén era el mayor de todos los hermanos, pero por haber dormido con una de las concubinas de su padre, lo descartaron. A Simeón y Leví, por una matanza que hicieron, los descartaron. Bueno, José estaba como octavo en la línea sucesoria, pero evidentemente el favor del Padre iba por José y el favor de Dios también. Son temas complicados, porque a veces Dios elige en muchos propósitos y en muchas cosas, evidentemente que Dios elige, y Dios eligió a José. Y Jacob finalmente le dio la primogenitura, la doble parte. El primogénito tenía, en vez de, son 12, se divide, dos partes son para él. El 3 y 2 son para él. Un día que le adoptó los hijos, Efraín y Manasés. El día que le adoptó los hijos, ya José no heredaba, pero eran 2 hijos de él, doble parte. Todo esto trae malestar, estas distinciones, los favoritismos. Eso a veces pasa en la iglesia, cuando repartimos alguna responsabilidad. Los pastores tienen que tener mucho cuidado. Eso despierta siempre comentarios. Es prácticamente imposible que se haga una mención de responsabilidad en una iglesia en forma pública y no surjan los comentarios, ¿no? Mira y por qué este sí, nadie lo va a decir, y por qué a mí no. Siempre esto trae problemas, pero bueno, entre la túnica de colores, las noticias que le traía, los sueños que soñó y todo, los hermanos lo aborrecían directamente. José entonces llega hasta ellos, pero llega con otro rol. Ahora el padre lo manda a supervisar.
andá y fíjate cómo andan tus hermanos. Él antes estaba con los hermanos apacentando las ovejas, era el menor, pero ahora ya lo pusieron de capataz, de supervisor. Y esto lo único que hizo es empeorar más las cosas. Es una cantidad de desaciertos de un padre para con un hijo. Ponerlo sobre sus hermanos que son mayores que él, ya las cosas no estaban bien, y esto despertó el furor. Esto nos enseña que hay un tiempo para todas las cosas. José llegó a ser el segundo señor de todo el mundo conocido en Egipto cuando vino el hambre. ¿Por qué? Porque Dios lo levantó. Venía el faraón y venía él. La historia va a venir más adelante, ¿no? Vamos contando pedacitos. Iba a ser el señor de todas las cosas. Iban a venir los hermanos, iban a venir los padres a pedirle, tal como él lo dijo. Lo dijo y se tendría que haber sido más reservado. Fíjate bien lo que decís y a quién se lo decís. Y acá el padre comete el error de mandar a ver cómo andan los muchachos. Me acordaba de Moisés. Moisés estuvo 40 años en la corte del faraón. Después estuvo 40 años cuidando ovejas para su suegro en Madián. Y después estuvo otros 40 años con el pueblo en el desierto. Así que salió al ministerio a los 80. No, hermano, salió al ministerio de que nació. Dios lo fue preparando. Lo hizo estar 40 años en Egipto, preparándose en conocimientos militares de aquel momento, que después le iban a servir. Después lo tuvo tomando rocío 40 años, cuidando las ovejas del suegro. Todo esto es parte de la escuela de Dios y de un tiempo. Ahora, ¿por qué Moisés termina cuidando las ovejas? Si alguno se acuerda, antes de cuidar las ovejas, a los 40 años más o menos en Egipto, vio que un egipcio maltrataba a uno de los judíos y viendo que no aparecía nadie lo mató y lo enterró. Bueno, después de esto Moisés mató una cantidad de gente, pero la mató en cumplimiento del deber. Es otro tema, ¿no? La Biblia dice no matarás. Hay gente que dice no matarás porque entonces la policía lleva revólver. En realidad lo que dice es no cometerás homicidio. Una cosa es cometer homicidio, otra cosa es matar. La policía puede matar o el ejército en cumplimiento del deber. Las autoridades están puestas por Dios. Más tarde Moisés como legislador le vinieron a decir, encontramos uno que junta leña en el día de reposo, ¿qué hacemos? Mátenlo. El que blasfema el nombre muere. Y así decidía sobre la vida de un montón de gente. Sí, pero ya tenía 80 o 90 y ya Dios lo había levantado y lo había puesto donde Dios lo quería poner. A los 40 tomó una medida, pero le faltaba la chapa. Y quiera que no, lo quemaron antes de tiempo. Se quemó antes de tiempo. Y acá José de alguna forma también, si bien todo hay un plan de Dios que va a la perfección, nos tiene que a nosotros siempre sacamos alguna reflexión, ¿no? ¿Cuál es la primera? Que a los hijos, mire, a veces hay más afinidad con uno que con otro. Eso es una realidad que dice que no miente. Por eso se tiende más con uno que con otro. Ahora, las oportunidades las tenemos que dar por igual los padres, tanto a uno como al otro. Independientemente que a lo mejor él es de Boca, yo también, entonces la pasamos bien, y al otro le gusta pescar, y bueno, no sé, las oportunidades las mismas. Vimos el tema de los sueños, vimos su llegada fuera de tiempo a hacer una tarea que no tiene que hacer. Todos los pastores anhelamos pastores, por lo menos si estamos sanos de la cabeza, porque a veces esto no ocurre. Hay pastores que siguen hasta el final, hasta tener ya el oxígeno acá, y hasta el último día, y ya no están en condiciones de cumplir la tarea. Ahora, dice la palabra de Dios, fíjate que no sea un neófito, un recién plantado, no sea que cayendo en la condenación del diablo se envanezca y se confunda. No es sencillo, hermano. Lleva mucho tiempo. A lo largo de los años he visto hermanos jóvenes, toda una promesa que uno dice, bueno, evidentemente hay algo en él de Dios para el pastorado, de ella en el liderazgo de mujeres, y es muy claro, pero tal vez no es el tiempo todavía. Y cuando lo ponemos antes del tiempo, lo más probable es que lo quememos, como se quemó José, como se quemó Moisés. Porque Moisés lo mató con 40 años cuando todavía no había cuidado ovejas. José todavía no tenía la edad que tenía que tener y el lugar que tenía que tener para decir esto. Yo viví la experiencia de ser pastor siendo muy joven, a los 30 años. Y más de una vez me han dicho, vos sos un pastorcito. Acá pastor, fulano y fulano, refiriéndose a los mayores. Es algo que siempre pasa, y le dice Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Pero vos sé ejemplo.
pero es un hilo muy delgado, donde hay que ver de no poner a nadie antes de tiempo, no sea que la camiseta le quede grande y lo asfixie, sea hombre o sea mujer. Hay un tiempo donde la persona está madura para esa tarea, aunque ya esté guardada en su corazón desde muy joven. Estos sueños él los tuvo a los 17 años, era muy jovencito, se cumplieron años después. Lo de Moisés, 40 con los egipcios, 40 con el suegro y las ovejas, 40 sí, ahora está preparado para llevar adelante el pueblo de Dios. Y el ministerio que tuvo Moisés realmente es uno de los ministerios más grandes que hay, con un pueblo complicadísimo como era el pueblo de Israel, al punto tal que un día Dios le ofreció cambiárselo al pueblo. Le dijo, mira, apartate, los voy a consumir y te voy a poner sobre otro pueblo, porque ya era terrible. Ni bien salieron, empezaron las quejas, todas esas cosas. Y este hombre, Moisés, se postró delante de Dios y le dijo que no los consumiese, que no los consumiese. Y oró por ellos y tantas cosas más que ha hecho. Cuando uno repasa la vida de Moisés, es algo maravilloso, está en el libro de Éxodo, pero porque ya está a punto. No es que no va a ser, no es el momento. Y si lo ponemos antes de tiempo, lo más probable es que lo quememos. Así le pasó a José, que levantó más la temperatura de la familia. Verso 18, donde dejamos la lectura. Si alguno me arrima un vaso de agua, un sifón, un bidón, un radiador que no estén usando, todo me viene bien, lo que tenga agua adentro. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Se dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Mirá quién vino. Sí, estamos todos, echá los fideos. Ahí vino el soñador, ahí lo tenés. Ahora vino, el jefe vino. Jefe, es un pibe el jefe. Mal puesto, mal momento, lo de los sueños, tantas cosas. Ahora pues, verso 20, venid, matémosle y echémosle en unas cisternas, unos pozos que había en el desierto, y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Vamos a ver si se van a inclinar las espigas, los manojos. Cuando Rubén, que es el mayor, oyó esto, lo libró de sus manos y le dijo, no lo matemos. Les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongas mano en él, por librarlo de sus manos para hacerlo volver a su padre, porque de alguna manera era el responsable. Dijo, bueno, no lo matemos, lo tiramos a una cisterna, después vemos de sacarlo. ¿Cómo sigue esto? Verso 23. Sucedió pues, cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica, la de los problemas. La túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas o madianitas que venían de Galad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá, ¿qué tribu, no? La tribu de Judá viene el Señor. Judá tuvo una idea mejor. Dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle. Ahí está. Lo vendemos. Trata de personas. ¿A quién? A los ismaelitas. No será nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre, y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Vamos al último versículo que está acá, a continuación, 36. Cuando llegaron a Egipto, dice, los madianitas lo vendieron de vuelta en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Qué buena idea, ¿no? Matémosle. Bueno, mejor no, mejor lo tiramos en una cisterna, tal vez lo iban a sacar si no se iba a morir de inanición. Judá tiene una idea brillante, hagamos negocio, paisano, y lo venden, y lo revenden. Pero esto,
Yo les decía al principio que José de alguna manera es una figura del Señor. ¿Qué significa ser una figura del Señor? Que tiene muchas cosas que aparecen en la vida del Señor también. El Señor es único. Una cosa es parecerse, otra cosa es ser igual. Tiene algunas cosas. La serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto, el día que por las quejas del pueblo las serpientes mordían al pueblo y morían. Bueno, después se quedó un tiempo, hasta el tiempo de Ezequías, el rey, y quedó allí, pero el Señor Jesús dijo que así como Moisés levantó la serpiente de bronce, la gente miraba y se curaba. El que miraba se curaba. Así el Hijo del Hombre va a ser levantado. Por eso decimos, la serpiente es una figura o es un tipo de Cristo, con todo respeto, porque entre una serpiente, pero la función que cumplía, daba vida a aquellos que mordía la serpiente, el Señor da vida a aquellos que mordió el pecado. El sistema es el mismo. Esta es la idea. José es una figura del Señor que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Al Señor lo rechazaron, por envidia lo entregaron y bajó más escalones que José porque al Señor finalmente lo crucificaron. José lo peor que pasó es llegar hasta la cárcel, pero falta historia todavía, son varios capítulos. Entonces se parecen algunas cosas. El Señor descendió mucho más y fue levantado por el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bien, y José fue levantado al trono de Egipto. En algunas cosas son parecidos, cuando encontrás cosas así, el rey David y otros más, son figuras del Señor. Quiero leer con vos un pasaje hermosísimo que me gustaría que si no lo tenés marcado, lo marques. Está en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 23. Capítulo 2, 23 de Hechos, hablando del Señor Jesús, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado consejo de Dios, estoy leyendo yo mal. A ver, hay una palabra que se repite, anoté mal. ¿La tenés, Walter, ahí? 2.32, 2.23, perdona. Conocimiento. Ahí está. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esto lo dijeron los apóstoles a los judíos del primer tiempo. ¿Cómo fue entregado el Señor? Y porque no se pudo defender, los romanos eran muchos, la gente no lo quería, un montón de cosas más. No, esto fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya lo tenía previsto así. Dios tenía prevista la vida de José de esta manera. José de alguna manera tenía que llegar a Egipto. Llegó de una manera muy dolorosa, porque en Egipto, vamos a ver después, que pudo llegar a estar en el lugar en que Dios lo necesitaba. Sin spoilear la película, como se dice muchas veces, cuando sus hermanos vienen a comprar grano y él se da a conocer a los hermanos dijeron, pues se va a vengar de nosotros, nos va a matar. Y él les dijo estas palabras, no les pese el haberme vendido porque no fueron ustedes, sino que fui entregado para preservación de vida, que el brazo de Dios lo había puesto ahí, pero a través de una escuela de sufrimiento muy grande. Muchas veces se alcanzan los propósitos de Dios. Sí, pero es a través de una cantidad de problemas que a veces nos hacen pensar que como que Dios se descuidó en algo y se ve que está mirando para otro lado porque me está pasando de todo. Cuando vos mirás la vida de José, pobre, ¿no? Muere la madre cuando es muy chico, al tener a Benjamín su hermanito, muere la madre. Los hermanos no lo quieren, es odiado por los hermanos, matémoslo, no, mejor lo vendemos, y después lo venden en casa de Potifar, y le siguen pasando un montón de cosas hasta que termina preso, 17 años, acá podría tener 25, un pibe. Hay un texto que lo acompaña el relato, dice la Biblia, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Pero Dios está con José, pensé que José viene cayendo por la escalera, que le erró el primer escalón y no para de bajar. Y por más que hizo lo bueno, en un momento siguió bajando todavía hasta la cárcel. Y era una situación tan fea como la cárcel, le pidió a dos que se iban a ir de alta que se acuerden de él. Y se lo olvidaron.
Hermano, yo entiendo que el Señor tiene un propósito para cada uno, es lo que decimos siempre, es distinto, y es bueno que nosotros podamos alcanzarlo. Pero se llega a través de muchas y muchas dificultades, porque las dificultades son las que nos maduran. Te vuelvo a repetir, 40 años en Egipto aprendiendo cosas militares, 40 años cuidando ovejas para que se sepa bien de qué se trata el trabajo, y 40 más cuidando un pueblo que la verdad, Dios le ofreció cambiárselo. Pero fue el punto de madurez para Moisés. Los 30 y pico fueron el punto para José, ahí estaba maduro en Egipto. Pero pasó todas estas cosas que uno dice, a este pibe le pasa de todo, ¿no? Siempre me acuerdo cuando Pablo en la isla de Malta fue a juntar unas ramas, porque hacía un frío terrible, se había roto el barco, estaban mojados, fue a juntar unas ramas y lo picó una serpiente. Y los que estaban en el lugar, los lugareños, dijeron, ¿qué persona es esta que el mar lo perdona y lo espera una víbora para picarlo, una cosa así, ¿no? Uno dice, a este pibe José le pasa de todo, a este lo odian. Y yo dice, Señor, ¿me amás o me odias? ¿Cómo? Porque me pasa de todo. El salmista Asaf también decía, a mí me pasa de todo, yo procuro hacer lo bueno y me pasa de todo. Y quiero subo uno, bajo dos. La nación de Israel en un momento dice, Dios se olvidó de mí. Cuando te pasan muchas cosas malas, ¿esto qué propósito tiene? Y llegas a pensar que nadie lo va a decir a voz en cuello. Y Dios se olvidó, no sé. Lo cansé, no sé qué pasó. Y Dios le dijo, aunque el padre, aunque la madre se olvide de lo que dio a luz, yo no me voy a olvidar de vos. Te tengo esculpida en las manos. Pero hay situaciones como la de este joven, ponete en la piel de un joven que arranca con 17, llega al trono de Egipto a los 30, 30 y pico. Y le pasó de todo. Y es la escuela de Dios, querido. Es la escuela de Dios para un líder sólido. Es la escuela de Dios para una mujer sólida en la casa de Dios. Decía Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias a Dios por los seminarios, gracias a Dios por los institutos, pero Dios tiene el instituto propio, donde nos va a enseñar cosas que tenemos que aprender y normalmente muchas las aprendemos sufriendo. Siempre suelo decir que aprendí más llorando que riéndome. Aprendemos más llorando que riendo. De los momentos buenos nos olvidamos. Están esos otros momentos que marcaron tu vida, como las heridas que las llevas acá, te sacás la camisa y te acordás, tenés el corte acá de la operación. Esto te hace acordar que un día te abrieron así, como un pancho, y trabajaron adentro tuyo. Es un memorial, no se va más. José pasó por todo esto. Sí, por el anticipado consejo de Dios. No va a la deriva, José. Y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Dios estaba con José hasta que José llegó a estar donde tenía que estar. Vamos con la última parte. El verso 31. Hay una historia que vuelve a repetirse. Dijimos que antes el favoritismo en la familia era una historia repetida, ¿no? Jacob con Esaú, cada uno preferido de su padre. Y acá hay una historia que se repite. Lo vuelven a engañar a Jacob. Porque los hermanos dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando Rubén oyó esto, sucedió pues. A ver. Verso 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró y José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos, todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo, hasta mi hijo en el Seol. Y lo lloró su padre. Lo vendieron. Los madianitas lo revendieron. ¿Y qué le dijeron al padre? A ver si te vas a acordar. Mataron un cabrito
con la sangre del cabrito, mancharon la túnica que había hecho, se la llevaron a Jacob para que Jacob diga sí, se ve que lo mató un animal. Por eso no vuelve José. Pero cuando uno mira el capítulo 27, muchos años atrás, también mataron un cabrito. Y esta vez fue para que Jacob pueda engañar a su padre. Con la carne le hicieron un guiso que le gustaba mucho a su padre. Con la piel del cabrito, con los pelos lo pusieron porque era lampiño y el hermano no. Y así lograron engañar al padre. La historia vuelve a repetirse. Hoy lo engañan a él. También matan un cabrito, mojan la túnica con sangre. Él piensa que es la sangre del hijo y lo lloró su padre. ¿Cuánto tiempo pasó hasta volver a verlo? 20 años. ¿Cuánto tiempo pasó para que Jacob vuelva a ver a Esaú? ¿Se acuerdan que lo leímos hace poco? 20 años. Y la madre que había trabajado en el engaño murió estando Jacob en el exilio. Su madre no la vio nunca más. Jacob durante 20 años lo consideró muerto. Hay una expresión maravillosa, hermano, mire, la Biblia es maravillosa, ¿no? Cuando él vuelve después a Egipto y ve que su hijo vive, que es el Señor de Egipto, que es José, y le dice, no pensaba yo ver tu rostro, y Dios me ha hecho ver tus hijos. Pero 20 años con un hijo muerto, ¿no? 20 años con un hijo muerto. ¿Por qué? Porque la historia vuelve a repetirse, la de los engaños. Hermano, desechando pues la mentira, dice el texto, hablemos verdad, cada uno con los otros. No nos engañemos, dice Gálatas 6, todo lo que el hombre siembra, en algún momento lo va a cosechar. Tengamos cuidado con las semillas que vamos plantando a veces desaprensivamente a lo largo del camino, porque en algún momento, hermano, las vamos a cosechar. Esta ley inexorable de la siembra y la cosecha, el único que la puede anular es el Señor. Que yo planté trigo y crecieron tomates. Sí, es un milagro. Si pones trigo, va a salir trigo. Y esto es lo mismo. Por eso a veces nos identificamos tanto con Jacob. La Biblia no esconde los errores de Jacob. Aprendió a ser padre con los hijos, sufrió mucho. Le preguntaron qué edad tenía ya cuando él volvió a Egipto. El faraón le dijo, ¿cuáles son los años de tu vida? ¿Cuántos años tenés? Pocos y malos. Había sufrido muchísimo. Rengueaba de la cadera, ya no era el Jacob que engañó al hermano, Dios había trabajado en él. Este es el principio de la vida de José. Vamos a ver que hay varios capítulos más que hablan de la vida de José. Es un personaje muy, muy importante en la Escritura, vuelvo a decir, de alguna manera, una figura del Señor. ¿Qué enseñanza nos deja? A los hijos por igual, las mismas oportunidades. Si hay para uno, hay para el otro, por más que con uno te sientas mejor hablando de fútbol o de cine, de lo que sea, porque las diferencias lo que hacen es que después los hermanos se odien. José compartió los sueños. Aquellas cosas que Dios puso en tu corazón, te vuelvo a decir, no siempre son para compartirla con todos. Porque no todo el mundo se goza cuando el otro se goza. Y alguno va a pensar, ¿y este quién se piensa que es? ¿Y esta quién se piensa que es? Y bueno, en realidad Dios lo puso en tu corazón y posiblemente se cumpla. Así como María, guardalo en tu corazón. Lo mandaron antes de tiempo a supervisar la tarea. Hay un tiempo, hermano. Hay un tiempo para cada cosa. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, dice Eclesiastés 3. Hay un tiempo de madurez donde la persona está, hombre o mujer, para estar en el lugar donde tiene que estar. Si lo pones antes, lo que más. Lo que más. ¿Qué otra cosa pasó? Como figura de Cristo padeció muchísimo con el conocimiento de Dios y el anticipado consejo de Dios. Hermano, ninguno de nosotros padece a la deriva. Yo veo que las personas padecen a la deriva. Le estaba escuchando ayer que estaban esperando un bebito de los rehenes que tenía Hamás. Aparentemente murió en el bombardeo que hubo en Israel, en esos túneles. Bueno, ahí murió el bebé. El dolor está descontrolado en la vida de las personas. A uno le pegan un tiro, al otro lo pisaron con el coche. Todos los días prendemos el noticiero, dolor a la deriva. ¿Cómo va el dolor en la vida de los hijos de Dios? Conducido permanentemente por el anticipado conocimiento de Dios
y el determinado consejo, hermano, tu vida no va a la deriva, mi vida no va a la deriva, aun cuando yo te confieso que más de una vez pensé que sí, como diciendo, me parece que algo está mal, aún en esas cosas Dios va guiando. Me tomaste de mi mano derecha, me guiaste según tu consejo y después me recibirás en gloria. Esa es la vida del Hijo de Dios. ¿Cómo termina? Tengamos cuidado con lo que sembramos. Esta vez se lo hicieron a él. 20 años con un hijo muerto en el corazón. Se gozó enormemente al verlo, volver a verlo y ver que era el señor de Egipto, el segundo después del faraón. Manejaba toda la economía y la posibilidad de vida para ellos. No les pese el haberme vendido. No me enviaron ustedes acá. Fue Dios para preservación de vida. Este era el proyecto. Que yo llegase acá. ¿Y viajó en primera? No, lo llevaron los medianitas gratis a Egipto. No viajó en primera porque lo vendieron y lo revendieron. Dice, ¿pero en esto Dios está en esto? Claro. ¿Y en la cárcel? También. Y sí, hermano, y Dios siempre está. El tema es que a veces nosotros no nos damos cuenta. Así que bueno, alentémonos porque a lo mejor estamos pasando momentos un poco duros. Decimos, el Señor se olvidó de mí. No sé, parece que no me escucha. Le hemos pedido a otros que oren. Parece que no pasa nada. Dios tiene tiempos que no son los que están adentro del reloj. Son momentos distintos. Dejamos aquí. Nos vemos el próximo jueves en comunión. No sé quién le toca el capítulo que viene. Es un capítulo complicado, el 38. Cuenta la historia de Judá. Se interrumpe por un momento la historia de José y se va a hablar de Judá, de uno de sus hermanos.